Bueno, mi nombre es Marta Sánchez Miñarro, soy española de origen, vivo en la Argentina hace 13 años más o menos y bueno, me convocaron desde el CEA San Genaro y de Totoras un poquito a vincular la propuesta de la agroecología con la economía social y solidaria. La agroecología se mira más desde el lado agronómico, ecológico, productivo, y la economía social y solidaria se plantea más desde la economía con rostro humano, con otras variantes. Y el vincular las dos propuestas para mí es clave, porque la agroecología ya plantea, por ejemplo, sistemas agroalimentarios locales que son necesariamente sociales y solidarios, que vinculan la producción con el consumo, que permiten pensar la producción sana de alimentos, pero en un vínculo mucho más de confianza y de transparencia con los consumidores. Y a su vez el compromiso de los consumidores con los productores locales de alimentos para traccionar esa demanda y que ese consumo también sea sano. Así que para mí es clave que de alguna manera las dos miradas confluyan. ¿Cómo crear conciencia en una comunidad como esta, rodeada de campos, de producir de esta manera? Bueno, creo que hay mucho de sensibilización. Para mí el tema del consumo es clave, al menos en la economía social y solidaria, pensar otras formas de consumir como consumidor, que a veces uno lo apelan desde ese lugar, ¿no? Además de ciudadanos, consumidor tiene que comprar diariamente, en este contexto también complicado, inflacionario, donde hay mucho producto industrializado, pensar otras formas de consumo y en general con los alimentos desde un lugar más sano y saludable es clave. Y después entender que hay otras maneras de vincularnos con las personas y con los actores en un territorio, que son formas de construir otras economías también. No solamente pensar que los grandes grupos económicos o conglomerados industriales concentran la economía, sino que uno hace economía cotidianamente y puede relacionarse con otros y producir y consumir distinto. A veces lo que sucede es que los que quieren no tienen la tierra. Sí, por supuesto, sí. Bueno, cuando uno habla, por ejemplo, de agroecología, es el tema de los bienes comunes que aparece fuerte, ¿no? Que es pensar el territorio como un bien común que tiene que estar fuera del mercado y en manos de las personas que producen los alimentos, no como un objeto de lucro o de apropiación privada, ¿no? Entonces sí, es un tema para discutir. El agua también, lo que son bienes naturales, ¿no? Que la economía los considera como recursos de producción para acumular y no tanto para generar satisfacción de necesidades a las personas. ¿Hay algún país en el mundo que se pueda colocar como modelo a seguir en este tema? Bueno, hay algunos países que tienen algunos avances en ciertas políticas o formas de entender la agroecología. Quizá Brasil tiene algunas pautas interesantes. Lo que sería interesante también dentro de esta economía social y economía ecológica, directamente la participación de la mujer en esto. Sería interesante que por ahí que abordes, que cuente un poco acerca del rol. Sí, de una. En la economía, el rol de la mujer como trabajadora, ya solamente en la casa, en la unidad doméstica, en el caso de la agricultura familiar en el campo, en el cuidado de la huerta, en el cuidado del agua y de la gestión más doméstica de la producción familiar, ya es clave. Y visibilizar ese trabajo y revalorizarlo también es muy importante. Eso la economía feminista lo plantea desde un lugar central, cómo recuperar el rol de la mujer como trabajadora de cuidados, que se dice así, ¿no? La economía de los cuidados, para ponerla en un lugar central en la economía, porque si esa economía sigue invisibilizada, la otra economía no podría funcionar directamente, ¿no? Algo de eso vamos un poco a conversar en el taller, esa importancia de la economía de las mujeres y de los cuidados y el trabajo reproductivo, que se llama así, pero que tiene que ver con mantener las unidades domésticas y familiares en orden o en condiciones para poder producir en el otro mercado, que es el reconocido, ¿no? Que es ese flujo circular de bienes y servicios y de renta, pero que las personas estén alimentadas, cuidadas, el hogar limpio, los chicos que vayan a la escuela, que suele ser un rol asignado a las mujeres y muy naturalizado desde ese lugar, como también ponerlo en un lugar más importante y considerarlo economía con el mismo valor de producción que la otra economía reconocida en el mercado, ¿no? Que menos cantidad de tierras tienen son los que producen la mayor cantidad de nuestros alimentos, ¿no? Exactamente. Sin embargo, el otro modelo nos dicen que estamos produciendo para alimentar al mundo. Lo que más se visibiliza es esa, de alguna manera, prepotencia de la agricultura industrial, porque más allá de la ingeniería que hay en maquinarias y biotecnológica,
realmente de la manera que se presenta es intimidante. Ante semejante reality show, la gente ve eso como un primer plano, pero lo que no está pudiendo ver es lo que come todos los días, lo que lleva a la mesa. Y eso es fundamental que cada vez que ingiera algún alimento, que piense que hay familias, que algunas pertenecen a la agricultura familiar, que van a estar en todo este tiempo en transición hacia profundizar un poco el modo de producción, pero que hay otras familias que ya pueden tranquilamente no solo producir los alimentos, sino también disfrutar de la vida campesina cotidiana. Que para poder hacer ese disfrute significa no usar venenos en la producción y utilizar semillas de variedad donde pueda seguir multiplicándolas y compartiéndolas en las distintas comunidades. Por eso es importante que todos demos hagamos esa mirada en el plato de todos los días y veamos a esos otros agricultores. Y eso nos lleva a preguntarnos en qué condiciones se generan los alimentos, quiénes los producen, si tienen trabajo digno, si realmente ese alimento es producido en condiciones de salubridad, si llega para satisfacer necesidades nutricionales y culturales de las personas o es un commodity, ¿no? Y bueno, es interesante pensar la agroecología desde el alimento, que es algo concreto y cotidiano que todos consumimos todos los días, ¿no?